Muy buenas tardes. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe y en nombre de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala, les damos la bienvenida a esta conferencia virtual del día de hoy. Como ustedes estuvieron viendo y muchos de ustedes incluso estuvieron en el webinar anterior, desde el mes pasado iniciamos una serie de conferencias virtuales relacionadas al subsector eléctrico de Guatemala. Precisamente nuestro asociado, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala, en su compromiso de agregar valor al sector eléctrico de la región, sugirió hacer estas conferencias virtuales relacionadas al subsector eléctrico y hoy tenemos la segunda conferencia virtual de 3 en total. Hoy justo tenemos la planificación del subsector eléctrico, licitaciones de corto y largo plazo. El experto de hoy nos comentaba que las licitaciones en Guatemala la estaremos tratando en este webinar, consideraciones para su planificación, criterios de optimización, modelo de subasta y sus resultados, así como acciones para la próxima licitación abierta. Antes de dar paso a nuestro invitado del día de hoy, quiero que conozcan un poco de quién es Fernando Moscoso. Fernando Alfredo Moscoso Lira, ingeniero mecánico electricista en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesional con 19 años de experiencia en el subsector eléctrico guatemalteco. Se considera parte de la segunda generación de profesionales que trabaja en el subsector después de la reforma en el año 1996. Actualmente desempeña el puesto de gerente de planificación y vigilancia de mercados eléctricos en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala. También ha desempeñado las posiciones de gerente de mercado, jefe del Departamento de Planificación de Proyectos y analista profesional de proyectos estratégicos, atendiendo temas sobre los planes de expansión, licitaciones de generación y transmisión y vigilancia del mercado eléctrico nacional. Representante en el Grupo de Apoyo Regulatorio en la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, entre otros. En la Universidad de San Carlos de Guatemala se encuentra desempeñando el puesto de profesor titular en la Facultad de Ingeniería por más de 15 años. En el sector privado se desempeñó como gerente de comercialización. En el administrador del mercado mayorista desempeñó el puesto de ingeniero de operaciones en el centro de despacho de carga. Ahora sí, demos paso al ingeniero Moscoso, quien es el encargado de traer el día de hoy este tema relacionado al subsector eléctrico de Guatemala. Buenas tardes, Fernando, bienvenido. Buenas tardes, Larisa. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar con ustedes hoy. Bueno, para mí es bien importante hablar de este tema, pues creo yo que en muchos de nuestros países y parte de los objetivos de SECACIER es ese, digamos, ver temas de actualidad y poder, digamos, armonizar conocimientos. Es un tema que es bien importante porque pues básicamente todos andamos tratando de cumplir un objetivo y es poder tener electricidad para todos y que sea con costos asequibles. Y la mejor forma, digamos, de poder realizar esto, pues es a través de procesos competitivos, es hacer que los mercados funcionen y pues Guatemala no se extrae de eso. Y pues aquí la idea sería eh, poderles exponer algunos elementos que son importantes. He de señalar que se puede tener la mejor regulación
o reglas bien detalladas, se puede tener la voluntad de parte de quienes compran de hacer un proceso, pero hay una parte que es sumamente importante en este asunto y es que quien esté interesado o el inversionista que esté interesado es crea en ella. Pues básicamente de eso se trata, digamos, el mercado. Voy a pasar muy rápido algunas diapositivas que son bien importantes, cómo está nuestra estructura. Pues tenemos nuestra constitución, básicamente hay un artículo que habla de la electrificación en Guatemala. De ahí tenemos 3 normativas a nivel de leyes, que sería el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, nuestra Ley General de Electricidad, y hay una ley específica que habla de los proyectos o de la ley de incentivo para los proyectos de energía renovable. Y ahí viene toda la reglamentación. Bien importante esto, pues como les digo, en la primera parte que nos referimos a la regulación, pues puede ser perfecta, puede tener todos los elementos necesarios para poder echar a andar un proceso de licitación, pero digamos, si no existe legitimidad sobre las reglas en cuanto al inversionista, pues básicamente no se puede conseguir una participación. El otro aspecto importante es que Guatemala desde hace varios años ha implementado una política energética que tiene varios objetivos que cumplir, objetivos que han trascendido gobiernos y que ha sido la base o el norte sobre las cuales, digamos, se han fundado los tipos y las clases de inversiones que se necesitan implementar en Guatemala. He de decir que el sector de energía, pues básicamente no son inversiones de largo plazo las que se necesitan y por lo tanto todos los elementos necesarios para poder echar a andar un proceso de licitación, pues se deben elaborar, se deben estudiar con varios años de anticipación. Las políticas, pues básicamente las que están vigentes hoy, se habla de seguridad de abastecimiento de electricidad a precios competitivos. Tenemos un objetivo de diversificar la matriz energética mediante la priorización de fuentes renovables. Hay un objetivo que está trazado desde el año 2013, digamos que es alcanzar el 80% de generación de energía por medio de recursos renovables, cosas que se reflejan en los planes de expansión de generación que el Ministerio de Energía y Minas emite. En el año 2019 hubo actualización de algunos Fernando, elementos. disculpa. Sí, sí. Perdón, es que no vemos la pantalla. ¿No ven la pantalla? No, si por favor puedes compartir nuevamente. Ok, permíteme. Ahorita. Ahí está cargando. Oh, sí estaba Ahí le estamos compartida. viendo. Parece que pasó algo y no la vimos por acá, pero ya ahí la estamos viendo. Ok, Sería colocarla. Eso, gracias. ahí estamos. Sí, ahí Bueno, estamos. voy a pasar a la diapositiva que iba. Estábamos hablando de nuestra regulación, estábamos hablando de la política energética. Aquí pues básicamente se resumen varios de los objetivos entre la política energética que está vigente del año 2013, emitida en el año 2013, y una actualización que se hizo de parte del Ministerio de Energía y Minas en el año 2019, que básicamente constituye nuestro norte hacia dónde nos queremos dirigir en Guatemala. Tenemos una ley de incentivos, aquí quiero resumirlo, de hecho todo está alineado también para poder hacer uso de los recursos renovables, donde básicamente hay una exoneración de la exención de derechos arancelarios, de importación IVA, carga, derechos consulares de importación de equipos y materiales de un generador distribuido, de un generador renovable, y aparte de eso, pues también una exención del impuesto sobre la renta por 10 años a partir de la fecha de inicio de operación. No quisiera agotarlo. De hecho, llegar al mercado que en Guatemala está implementado ha sido un proceso de muchas personas, de bastantes años
de muchas decisiones que hay que tomar, y aquí quiero hacer un análisis comparativo entre lo que era antes de la emisión de la Ley General de Electricidad y lo que es hoy en la emisión de la Ley General de Electricidad. Pues básicamente antes habían alrededor de 12 generadores públicos y 6 privados. Un poco los 6 privados pues fueron a principios de los años 90. Antes pues básicamente era todo público. Había un transportista legalmente constituido, o digamos así lo podíamos llamar, que es el Instituto Nacional de Electrificación. Habían 2 distribuidoras y seguía el concepto de las 16 empresas eléctricas municipales. Cambio hoy, pues hay 63 agentes generadores con 96 centrales de generación. Pues no les cuantifiqué el número de megavatios, pero de los temas que son importantes, pues básicamente tenemos 68 generadores distribuidos renovables que hoy suman 109 megavatios. O sea, pequeñas centrales de 5 megavatios renovables que están conectadas a la red de distribución, suman hoy 109 megavatios, y por supuesto, pues ahí siguen aumentando la cantidad de este tipo de generadores. Tenemos 14 transportistas. Hay también una penetración en esta actividad. Digamos, hay muchas empresas que se han constituido para poder hacer inversiones en transmisión. Tenemos 19 distribuidoras. De esas, pues 3 son las más grandes en Guatemala, que básicamente suman alrededor del 70% de la potencia en la capacidad de consumo total de Guatemala. Tenemos 25 agentes comercializadores. Aparte de eso, pues de los 3.4 millones de usuarios regulados que se cierra en el año 2020, de esos tenemos alrededor de 4.000, un poquito menos de 4.500 usuarios autoproductores con excedentes de energía. O sea, son aquellos usuarios que, de acuerdo a la regulación, tienen la posibilidad de instalar un panel encima de su residencia y poder tener a cambio de eso un crédito y reducción del costo de generación en la factura. De esos, pues a la hora de hacer la suma de la capacidad instalada, son alrededor de 30.5 megavatios instalados a lo largo de la República de Guatemala. Y aparte de eso, pues este es un número variable, pues porque cada mes puede salir o entrar algún gran usuario. El cierre del año 2020 tenemos alrededor de 1.138 grandes usuarios. O sea, aquel usuario que tiene una capacidad mayor de 100 kilovatios y que por supuesto ejerce su derecho de poder salir a contratar su suministro, que básicamente sería el 30% restante de la capacidad de consumo, digamos, en Guatemala. Digamos, algunos indicadores que son importantes. La otra cosa que es importante, aquí pues le resumo algunos indicadores que son bien relevantes. En la parte superior izquierda, ustedes miran básicamente la demanda firme, o sea, la obligación de potencia que tiene, obligación de contratar cada una de las actividades. En el caso de los procesos de licitación, básicamente estaríamos hablando de parte del distribuidor, que estamos más o menos alrededor entre 1.300, un poquito más de 1.300 megavatios al año. En cambio, los grandes usuarios son alrededor de 400, 500 megavatios de demanda firme, que es la capacidad que tienen la obligación de tener contratada cada uno de ellos. El otro dato importante que producto de acciones en el mercado, buscar eficientar, digamos, el consumo, es el factor de carga del sistema. Pues hemos pasado de factores de carga menores del 60% a llegar a factores de carga, digamos, en nuestro sistema en el cierre del año 2020, el 74%. Eso quiere decir que pues hemos estado tendiendo a hacer mayor uso de la capacidad de consumo que tenemos en Guatemala. Y la otra cosa que es importante es que pues hemos tenido crecimientos sostenidos de consumo de electricidad. Esto es energía, excepto en 2 puntos: la crisis
financiera del año 2008 y algunas medidas, digamos, que han estado sucediendo desde el año 2017, que las pongo aquí. Hay un cierre de una mina, pues terminó sus operaciones, eran alrededor de 18 megavatios de consumo. Y aparte de eso, pues también hubo una modificación en una regulación de zonas francas en su oportunidad, que lo que hizo, pues básicamente es retirar, digamos, algunas partes de consumo intensivo. Y la otra, pues también no vamos a descartar, y es que la industria y el comercio ha hecho, digamos, un mejor uso de su consumo, digamos, en su oportunidad. Y agrego uno más, pues obviamente el año 2020, que ha sido un año histórico para todos nosotros por la pandemia, pues básicamente los cierres, las medidas gubernamentales adoptadas en nuestro país, pues básicamente lo que hizo fue reducir el consumo de electricidad debido a esas medidas. Aquí también hay otros datos en el tema de la potencia máxima en Guatemala. Pues básicamente el cierre de la máxima del año 2020 fue 1787.16 megavatios. Sin embargo, pues hemos extraído la información que está vigente hoy en los planes de expansión, y la perspectiva o la expectativa es que básicamente lleguemos a un valor alrededor de los 3.194 megavatios para el año 2040 y 2.442 en el año 2030. En energía, pues básicamente podemos ver algunos indicadores. Aunque el año 2020 hubo una reducción del consumo de electricidad por las razones que ya les dije, principalmente por la pandemia, pues básicamente aquí estamos viendo las proyecciones de electricidad establecidas, digamos, en el plan de expansión, digamos, de 14.500 y 19.000 gigavatios hora al año en estos dos años. Nuestra matriz energética, no voy a ahondar mucho en eso, yo creo que todos la conocemos, es una matriz bastante diversificada. Básicamente tenemos todos los recursos excepto uno, y que sería, digamos, el gas natural, por lo menos producido aquí en Guatemala. Pero, digamos, el otro tema es que producto de las inversiones, de las licitaciones, viendo ya en retrospectiva las licitaciones que se han hecho, pues básicamente ha habido una reducción en promedio de los costos mayoristas o el precio de oportunidad de la energía en Guatemala, tal y como ustedes lo miran en la serie histórica que ustedes ven aquí. El valor de $41.1 por megavatio hora, pues obviamente también tiene el efecto de la pandemia, dado que pues a menor demanda, menor uso de los recursos de generación, y por lo tanto pues las centrales despachadas hacen que digamos, pues ese indicador de corto plazo haya estado mucho menor que en los años anteriores. Sin embargo, voy a mencionar también que en el año 2019 fue el año más seco en los últimos 25 años, medidos a partir de esa fecha, ¿verdad? Digamos, fue un año bastante seco, y fue en tema de los costos mayoristas de corto plazo, pues poco perceptible en el promedio digamos, del año. Obviamente, pues en las partes del verano o incluso en el invierno, pues los indicadores, digamos, fueron otros. Sin embargo, pues no llegaron hasta valores como previos al inicio de las inversiones, ¿verdad? Esto ha sido, digamos, la producción y los precios spot de nuestra matriz. Pues básicamente ha desaparecido en las proporciones que antes se generaba el búnker. Como se puede ver aquí, pues en los años 2005, 6, 7, 8, 9, 10, pues teníamos, incluso llegábamos a tener un 40% en la componente de búnker, digamos, en su oportunidad. Obviamente, pues razones por las cuales, y el aumento de los precios internacionales del petróleo, pues nuestras tarifas aumentaron. Sin embargo, pues lo que sí ha habido es una transformación de la matriz, sustituyendo básicamente, digamos,
este recurso por otros, como el carbón, incluso los renovables, que si lo miramos, pues es bastante variable debido, digamos, a la estacionalidad de los años, ya dependiendo de si es un año con niño o un año con niña, ¿verdad? Como este año, pues ha sido bastante copioso en el tema. Aquí pues vemos, digamos, una reducción de la volatilidad en el precio spot en Guatemala, producto también de las inversiones y de la diversificación de la matriz energética. Esto es lo que ha sucedido. ¿Qué fue lo que se agregó? El 95% de esta potencia que ustedes ven aquí indicada, pues básicamente ha ingresado a Guatemala. Han habido las nuevas inversiones, digo 95%, pues porque también no todos los proyectos se lograron hacer por diferentes circunstancias. Sin embargo, pues eso es lo que ha hecho que de alguna manera pueda, digamos, tener un efecto multiplicador positivo hacia el sector y máxime para alimentar la demanda, ¿verdad? Aquí pues tenemos otros indicadores que son bien importantes. Digamos, los últimos 6 años, ustedes ven aquí la capacidad efectiva y la capacidad instalada del sistema. Pues lo que sí también ha sucedido es que a la hora de hacer esa diversificación de la matriz energética, pues digamos, hay centrales que por decisión de los inversionistas también han decidido retirarlas, dado que de alguna manera pues ya no resultan despachadas por los costos variables que se tienen. Cuando uno compara, digamos, la oferta firme contra la oferta firme eficiente y la capacidad efectiva anual, o sea, las barras celestes básicamente es lo que se puede vender en contratos para cubrir la demanda firme de los distribuidores, de los grandes usuarios. El resto, la diferencia entre la barra azul y la barra celeste, pues básicamente es lo que adicionalmente se puede exportar y básicamente lo que es efectivo al sistema, o sea, que sí está disponible, sería básicamente la barra anaranjada. Estos datos, al final de la presentación, yo les voy a indicar, digamos, y les voy a extender una invitación, digamos, para que puedan consultar estos datos que son sumamente importantes. Y un poco digamos, cerrando estos temas, ¿verdad? Aquí hay una gráfica que es bien interesante, digamos, y es el año 2015. De hecho, ustedes ven la gráfica ahí que sería la evolución de la capacidad en Guatemala. Desde el año un poco antes de 1938. Y de hecho en el año 2015 fue el mayor ingreso en la historia de Guatemala de capacidad nueva, digamos, y pues está distribuida en los tipos de tecnología según los colores que ustedes ven ahí. Perspectivas y expectativas. Digamos, las distribuidoras pues básicamente están contratadas, digamos, cada año normalmente se hace una licitación de corto plazo por periodos que van de 1 año, 2, 3, 4 hasta 5 años para poder cubrir esos diferenciales. La última licitación, digamos, de más de 2 años fue en el año 2020. Y pues la capacidad que basta de los contratos que vencerían el próximo año, en abril del año 2022, es alrededor de 82.82 megavatios. Eso quiere decir que el próximo año va a ser necesario hacer una licitación, digamos, de corto plazo para poder cubrir esos 82.82 megavatios más el crecimiento que tengan las distribuidoras. Eso normalmente sucede puede ser que empiece el mes de diciembre
y sucede, digamos, para concluirla en el mes de abril, para que pueda iniciar el suministro en el año, el 1 de mayo del 2022. En cambio, las licitaciones o los contratos que se realizaron en el año 2020 por 5 años, pues básicamente el vencimiento de esta potencia. Mira, papi, eso que... Sí, ya hablé con él. Sí. Sí, el vencimiento de esta potencia, digamos, son alrededor de Sí, ya hablé con él. 166 Papi, eso que usted megavatios. dice no existe. Eso que usted dice no existe. De Skype Deme no un momento, existe. Fernando, que alguien tiene el micrófono habilitado. ¿No? Listo, ya. Ok, gracias, Larisa. Digamos, entonces, esto es como la perspectiva y la perspectiva que tenemos de la contratación para el tema de corto plazo en dos pasos. Digamos, esos 166.8 megavatios se le pueden sumar los 82.82 megavatios más el crecimiento que puedan tener las distribuidoras de este año hasta el año 2025. Digamos, esa es como la expectativa que se tiene. Aquí hay un tema bien importante en los procesos de licitación y es que de acuerdo a la regulación, y lo vamos a ver adelante, digamos, pues hay una obligación de tener contratadas los requerimientos de las distribuidoras de potencia y energía. Digamos, la gráfica que ustedes ven aquí a lo largo del año 2019, 20 y 21, pues básicamente sería la medición de la potencia máxima integrada de cada una de las distribuidoras con un concepto que se llama demanda firme efectiva. Es básicamente la demanda máxima medida más un 10%, más o menos 10%, que se llama, que es lo que agrega el tema de las reservas y las pérdidas. Y el valor anaranjado básicamente es la obligación de contratación o lo que efectivamente tenía contratada las distribuidoras a la hora de liquidar. Vemos que entonces las licitaciones, en el caso de Guatemala, se dividen, normalmente se hacen compras de potencia y energía cuando alcanza a llenar la parte de energía, pero hay una parte digamos, del producto potencia que no necesita energía y es para poder cubrir la obligación de contratación. O sea, ahí normalmente lo que ha sucedido en función de las necesidades es que los contratos que se realizan es de solo suministro del producto potencia. Digamos, y pues es bien ilustrativa esta gráfica. Aquí, pues, yo les estoy mostrando una fotografía de cuando nos podíamos reunir de manera presencial. Esperemos que en esta nueva normalidad pueda hacer esto. Este es un ejercicio realizado en alguna ocasión, en un proceso de rondas sucesivas. Aquí, pues, básicamente se estaba capacitando a todos y cada uno de los postores, de los oferentes en un proceso de licitación. Digamos, si cada uno pues tenía su computadora, se le ponía el modelo, la ventana de captura de datos y se empezaba, digamos, a hacer un ejercicio para que todos pudieran tener pudieran usar la herramienta informática con el cual, digamos, se hacen las rondas sucesivas. Inicialmente las rondas sucesivas, pues básicamente se reunían todos en un salón o en su momento, pues se les proveía de la computadora de parte de las distribuidoras. En la segunda oportunidad, pues cada quien llevaba su computadora y el día de hoy, incluso antes de la pandemia o por la pandemia, digamos, el proceso de ronda sucesiva es cada uno, digamos, en su oficina,
ingresando los datos de las rondas sucesivas. Digamos, a eso hemos llegado. O sea, ya es de manera remota el proceso de rondas sucesivas que las distribuidoras han implementado. He de mencionar también que, bien importante, el modelo de optimización es un modelo que fue desarrollado en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y pues que entendemos que ha sido, aparte de usarlo internamente, ya periódicamente en Guatemala, pues también con algunas modificaciones se ha utilizado en otras latitudes para poder, digamos, hacer procesos de subasta. Por supuesto, con las particularidades y las reglas de los mercados a donde básicamente se ha implementado, ¿verdad? Aquí, pues quisiera mostrar, esta es una licitación realmente pequeña que se realizó en el año 2020, alrededor de 15 megavatios, un poquito más de 15 megavatios, y en ese proceso de licitación, de rondas sucesivas, pues básicamente el regulador como fiscalizador y las distribuidoras como administradoras del proceso pasamos, y los oferentes pasamos prácticamente todo el día en el proceso de rondas sucesivas. Fueron alrededor de 96 rondas descendentes con 6 postores, si no mal recuerdo, y básicamente el precio en el que se cerró, el monómico en el que se cerró esta licitación fue el $62.2 por megavatio hora para contratos de duración de, si no estoy mal, 2 años. Y así pues hay varios ejemplos en los cuales la primera subasta de rondas sucesivas alcanzó 16 rondas. En la 16ª ronda pues se alcanzó el precio de convergencia. Hemos tenido procesos de rondas de 12 rondas, de 25 rondas, de 33 rondas, de 35 rondas. Entonces, para los diferentes procesos de licitación. Bueno, dicho esto, un poco de los antecedentes y de qué hemos estado haciendo, digamos, en este momento, pues, aunque se ha demorado un poco por diferentes circunstancias, incluido el tema de la pandemia, pues básicamente, digamos, está en proceso de planificación de una licitación de largo plazo, pues, y aquí pues mostramos un poco las necesidades de contratación que se han establecido más o menos para las distribuidoras a partir del año 2026. Son alrededor de 320 megavatios los que se han establecido, aunque el número final, pues obviamente hay un valor que se ha establecido, este valor que les he mencionado, se ha establecido en función del histórico que se tiene, y todavía hay que aplicarle algún factor, digamos, que tiene efecto por la pandemia, pues aunque ya nuestras economías han empezado a avanzar, pues obviamente no estamos en la normalidad que teníamos, y pues la idea es contratar la cantidad de megavatios que sean lo que de manera conservadora necesitan las distribuidoras para no poner costos adicionales a las mismas. Entonces ese número pues de alguna manera puede variar digamos en los próximos meses. ¿Cuáles son las consideraciones para la licitación de largo plazo? Esto pues básicamente es constante en el tiempo, con algunas variaciones, un poco viendo la tecnología, viendo las necesidades, viendo las lecciones aprendidas también en los procesos de licitación, y básicamente escuchando, digamos, de las lecciones aprendidas también de los mismos oferentes o incluso de los posibles interesados, ¿verdad?
pues como les dije al inicio, es bien importante que los posibles interesados pues también, o sea, estén realmente interesados, digamos, en un proceso de licitación y por supuesto lo que se espera es que se presenten a realizar ofertas, ¿verdad? Entonces, los TDRs emitidos por la distribuidora, las empresas, pues, hacen la licitación para contratar la potencia de energía. Aquí es bien importante separar dos acciones. La comisión emite, el regulador emite unos términos de referencia. Los términos de referencia no son bases de licitación. Y los términos de referencia básicamente lo que buscan, entre otras cosas, es garantizar o dar lineamientos máximos o mínimos del proceso, dado que el resultado de cualquier proceso pues se pasa de manera íntegra, si es aprobado por la comisión, a la tarifa. Y es por eso el interés del regulador o el cumplimiento de sus funciones del regulador en cuanto al traslado a la tarifa, que se traslade lo que resulte del proceso de licitación. Es ahí el tema de los lineamientos. Digamos, en el tema de las licitaciones, pues básicamente hay una premisa que nos manda nuestra regulación y es tomar en cuenta el plan de expansión indicativo del sistema de generación. El plan de expansión indicativo del sistema de generación es un documento, es un estudio que hace el Ministerio de Energía y Minas, donde básicamente selecciona o establece o estudia cuál es la combinación de recursos que tiene la expectativa de minimizar el costo total de inversión y operación en Guatemala. Ese, pues básicamente es una de las premisas que tienen los términos de referencia, es parte de incluir la política energética de Guatemala dentro del esquema de contratación, o sea, uno de las acciones, entre otras, ¿verdad?, que motiva el cumplimiento de la matriz, del cumplimiento de la política energética, básicamente es el introducir elementos de política energética dentro de los términos de referencia de la licitación. Y por último, pues la licitación, como es para adicionar nueva generación, pues debe contemplar dos periodos o dos plazos. Un plazo de construcción, que en este caso, pues la regulación establece que debe ser 5 años de anticipación o una anticipación que el regulador establezca. Digamos, aunque pues 5 años de anticipación es un plazo razonable para que una planta de generación se pueda construir, o sea, darle la oportunidad de que se pueda construir. Y el otro tema del plazo de contratación a partir del inicio de suministro son hasta 15 años, digamos. Los principios de la licitación, que son bien importantes para el regulador. Digamos, el principio de publicidad, o sea, a todo proceso de licitación, y no solamente este que se está desarrollando o los futuros, sino los pasados también, pues darle la máxima publicidad y difusión por todos los medios disponibles. De hecho, en los procesos de licitación anteriores, pues ha habido una página web donde se cuelgan todos los documentos, digamos, del proceso de licitación, incluso el regulador, y ustedes los invito a que puedan consultar la página de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, pues están todos los documentos del proceso de licitación, desde las bases de licitación iniciales hasta la autorización o la no objeción de la adjudicación que las distribuidoras han hecho. El otro, pues, sería la competencia. Básicamente, bien importante es que hayan reglas y procedimientos que promuevan la libre competencia. O sea, al ser un proceso de licitación, una subasta, utilizando mecanismos de mercado, pues básicamente los procedimientos tienen que ser suficientemente claros para que haya confianza y por supuesto haya participación y por supuesto haya una sana competencia dentro de los participantes, tratando
o buscando que no hayan ventajas entre uno y otro de los participantes, ¿verdad? Y eso pues tiene que ver con el tema del principio de igualdad. También pues las reglas deben ser tratadas con reglas y procedimientos comunes, pues obviamente pues el tema de que sean comunes es bien importante en cuanto al tipo de recurso que cada uno puede ofrecer, ¿verdad? Digamos, y que cada uno pueda participar con las máximas oportunidades que su recurso, digamos, le puede dar. El otro tema es la libertad, o sea, digamos, de hecho, en nuestra regulación en Guatemala, la demanda o los consumidores tienen obligación de tener contratos. Así lo dice. O sea, es una obligación. Sin embargo, la oferta pues concurre libremente y podría no concurrir, digamos, si no le convienen, si no le convienen los requisitos, o puede concurrir para buscar, digamos, mejorar el proceso de licitación. O sea, no existe en Guatemala una obligación de presentar ofertas como en otras latitudes. Y por último, ya lo había mencionado, el tema de la política energética, o sea, todos los elementos de política están incluidos dentro del proceso de la licitación. Aquí, pues, quiero mencionar 7 aspectos clave en el mercado, en el marco legal guatemalteco del proceso de licitación. Son licitaciones abiertas, pues, para quienes tal vez el término les parezca extraño. O sea, licitaciones abiertas quiere decir que están abiertas para todos. Pues porque también hay licitaciones cerradas o compra directa. La licitación cerrada, básicamente en otras latitudes, básicamente es una lista corta, como se le podría llamar. Pero aquí, digamos, las licitaciones, así las ha denominado nuestra regulación, son abiertas. La obligación de contratar de la demanda es por 2 años. O sea, en el caso, las distribuidoras, aparte de que tienen la obligación de contratar, aparte de que lo tienen que hacer por un método que se llama licitación abierta, también tienen la obligación de tener contratos por 2 años. Y ahí, pues, digamos, el tema de los 15 años, pues, es un valor máximo. No necesariamente obligatorio, digamos, no lo dice, digamos, de esa manera la regulación. Las distribuidoras son las que contratan los requerimientos, o sea, no, pues ahí tal vez reiterativo, no es el regulador el que contrata, sino son las distribuidoras conforme los términos de referencia que el regulador apruebe en el contexto de que el resultado de la licitación, si no tiene objeción al resultado, pues lo traslada íntegramente a la tarifa, ¿verdad? También el otro tema que es bien importante es que en Guatemala existen 2 productos. Producto potencia, básicamente hablamos de disponibilidad, ¿verdad? Producto energía, producción, y los dos, básicamente, su precio es libre. Máxima el tema del producto potencia, pues su precio es libre, o sea, digamos lo que se paga básicamente si resulta adjudicado a alguien, pues será el precio que ofrece. En el caso, pues el regulador es el que fiscaliza, digamos, que se cumplan las reglas, los procedimientos de parte de las distribuidoras, y el regulador, cuando declara procedente el actado, pues lo reconoce en la tarifa. Consideraciones hasta el momento de la licitación, pues potencia a contratar será especificada en las bases, ya les dije, más o menos son 320 megavatios. Hay un esquema de cuotas, las cuotas pues básicamente buscan atender política energética, básicamente el tema del mandato de priorizar recursos renovables. Hay una limitación también por política energética que habla de que no se permite, no, o por lo menos hasta lo que quedaba establecido es que no hay
no se permitirá, digamos, adicionar nuevas centrales de carbón, digamos, pues por los temas de los compromisos ambientales que Guatemala tiene en los diferentes foros. Es una subasta de por rondas, es hasta el momento, y el plazo del contrato es de 15 años, o lo que se pretende es contratar 15 años para aquellas centrales que cumplan con el tema de plazo de construcción y plazo de operación, que serían básicamente las plantas de generación nuevas. Y aquí un poco las etapas del proceso, no me voy a detener mucho en este tema. Pues de parte de la distribuidora hay una primera publicación de la convocatoria, pues un proceso tradicional de emitir adendas si fuera necesario o de dar respuesta a las solicitudes. Aquí pues es importante que cualquiera que independientemente si ha pagado su derecho de participación o no, puede tener acceso a las bases de licitación. Obviamente, pues si no ha pagado su derecho de participación o retirado las bases, como normalmente se dice, pues no tendrá derecho a hacer preguntas o a solicitar modificaciones a las bases de licitación, ¿verdad? Y en el caso de los oferentes, como dice aquí, ¿verdad? Digamos, se pueden realizar solicitudes de aclaración, observaciones conforme vayan retirando las bases y pues con eso pues tienen derecho a presentar ofertas. Aquí pues el proceso de las ofertas técnicas no es muy diferente a lo que ya conocemos todos. Ahí hemos puesto unas fotos de los procesos o de las diferentes licitaciones que se han hecho. Ven ahí una mesa llena de ofertas o el proceso de recepción preliminar de las ofertas. Hay un proceso de apertura de calificación de las ofertas técnicas, ¿verdad? Digamos, donde es un pasa, no pasa, o sea, cumple con los requisitos o no cumple. Hay una apertura de la oferta económica. En este caso, pues básicamente quienes resulten solventes técnicamente, pues básicamente entrarán al proceso de la subasta. Esto ha variado un poquito porque a la hora de hacer digamos, de manera remota, pues básicamente no se recibe una oferta económica, sino básicamente pues lo que va a recibir es una clave, un usuario para poder ser postor dentro del proceso de la subasta, ¿verdad? Hay un proceso de adjudicación, pues aquí hay esto fue lo que era tradicional. Ahora pues básicamente es un PowerPoint y posteriormente una nota que son las distribuidoras las que proceden de esa manera. Hay una suscripción de un contrato y ahí pues básicamente finalizaría, digamos, el proceso. Sobre los datos que les he mostrado, pues aprovecho, como les había dicho, hacer un poco de propaganda. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica pues tiene semanalmente, publica monitores, digamos, que se les hace llegar a cada uno de los que se inscriban y eso pues tiene información estructurada que puede ser descargada y puede ser utilizada para los análisis de mercado que cada uno de ustedes así lo considere, así lo considere. Esa información que está disponible en la página web de la comisión, incluidos los informes estadísticos y varios elementos de información de la verificación del mercado que hace la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Yo concluiría aquí, pues pueden consultar nuestras redes sociales y también las páginas del Ministerio de Energía y Minas y del Administrador del Mercado Mayorista si buscan ahondar en datos adicionales. Larisa, pues yo traslado ahí la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Fernando Moscoso, gerente de planificación y vigilancia de mercados eléctricos de nuestros asociados, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala. Antes de dar paso, tenemos unas preguntas ya por acá, pero recordarle a los participantes que tienen dos formas de hacer sus consultas. Número uno sería enviarlas a través del chat de la plataforma. Nosotros por acá la estaremos leyendo en orden en que van llegando dichas consultas.
Y la segunda forma, como pudieran hacerlo, es a través del micrófono. Lo único que les pedimos es que el que quiera interactuar directamente con el expositor al micrófono nos solicite la palabra a través del chat o utilizando la herramienta de levantar la mano que se encuentra justo en la lista de participantes al lado de su nombre. Entonces, dicho esto, voy a comenzar con las preguntas que ya tenemos enlistadas. Por favor, los demás, pues nos las van haciendo llegar conforme sea mejor para ustedes. Aquí nos dicen, ¿cómo estará asegurando la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en las próximas licitaciones que se eviten las compras de energía en excedencia sobre la demanda proyectada de las distribuidoras? Ello a fin de mantener bajo control y evitar los cargos para el mercado proveniente del cargo por saldo del precio de la potencia a las licitaciones abiertas de las distribuidoras. Bueno, o sea, hay una proyección de demanda de potencia y energía que se realiza y una confrontación contra los contratos que ya están vigentes, ¿verdad? Digamos que eso no debería, considero ser alguna preocupación, pues porque se está haciendo un trabajo sobre ese asunto. Y pues el regulador tiene que hacer esa verificación. Esa verificación, pues recuérdense también que eh, eh, las distribuidoras por ley no pueden contratar más de los requerimientos. Es un reto, ¿verdad? Porque estamos hablando de requerimientos a futuro y, por ejemplo, hace 5 años, con la reducción de la demanda que hubo por la pandemia, hace 5 años nadie hubiera pensado, digamos, que iba a haber pandemia y que iba a haber una reducción. Entonces, digamos, son cosas que suceden, ¿verdad? Entonces, pero es un tema que está dentro de los puntos a verificar. Si el regulador no contrata, porque ante diferencias entre el generador y el distribuidor, la CNE termina decidiendo la forma de aplicar las cláusulas contractuales. No entendí la pregunta, Larissa. Dice, si el regulador no contrata, porque ante diferencias, o sea, vamos de nuevo, si el regulador no contrata por diferencias entre el generador y el distribuidor, la CNE termina decidiendo la forma de aplicar las cláusulas contractuales. De hecho, pues la Comisión Nacional de Energía no contrata, es la distribuidora la que tiene la obligación de tener cubiertos sus requerimientos, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí un poco tomando el tema, recordemos que al regulador, aparte de trasladar a tarifas, es un árbitro, ¿verdad? Entonces es parte de los, pero habría que ver caso por caso, ¿verdad? Digamos, es demasiado general la pregunta. ¿Qué pasará con los generadores renovables que finalizan su contratación en el 2025? ¿Podrán participar en la licitación? Según escuché, las licitaciones se enfocan en inversiones nuevas. Bueno, tal vez pongo como antecedentes las licitaciones de largo plazo pasadas, ¿verdad? Digamos, participaron centrales existentes y nuevas, digamos, no hay una restricción, digamos, en participar, o por lo menos no está previsto de esa manera. Digamos, por eso son licitaciones abiertas, ¿verdad? ¿Cómo lograron mejorar el factor de carga del 60% hasta encima del 70%? Esa es una pregunta bien interesante y tiene muchos factores. Digamos, uno es las señales de mercado, ¿verdad? Resulta que en la demanda máxima, las 4 horas de la demanda máxima, de 18 a 22,
de 18 a, sí, de 18 a 22, pues digamos hay unos costos que se pagan, digamos que no se pagan el resto de las horas, precisamente para poder evitar que esa demanda máxima coincidente del sistema, digamos, sea muy alta. Entonces, viendo esa señal, pues básicamente las empresas han buscado optimizar su consumo, digamos, en horas por fuera de la punta, uno. Dos, también pues hay medidas de eficiencia energética que han logrado introducir, digamos, varias empresas consumidoras. Tres, hay otro tema que es sumamente importante y es, recordemos que Guatemala es exportador y eso pues también hace que se haga un mejor uso de la capacidad instalada, entre otros factores, ¿verdad? Y tal vez agregaría uno, pues algunas de las industrias o comercios, por la reducción de los costos, pues decidieron hacer producción, aumentar las horas de producción, ¿verdad? O incluso, digamos, tener consumos mayores para producir más, pues porque eso, la relación consumo de electricidad como costo a producir bienes y servicios, pues, digamos, tuvo una incidencia, digamos, en el costo de esos productos y servicios, ¿verdad? ¿En qué fecha se espera se publiquen los TDR de la próxima subasta de largo plazo? Me ponen aquí PEC-4, no sé si es un código. Ok. Recordemos que ha habido licitación abierta PEG 1, licitación abierta PEG 2, PEG 3 y la que correspondería es PEG 4. La fecha, pues no la tengo todavía, pues ya se había arrancado, pero el tema de la pandemia no nos ha dejado avanzar, entonces la decisión es dar un compás de espera sobre el asunto. Sobre la expectativa, es posible, digamos, que en este año, digamos, se inicie, ¿verdad? ¿Cómo afecta la medición inteligente en la planificación? Bueno, miren, esa pregunta creo yo que es más para el ente planificador, digamos, en Guatemala, ¿verdad? Digamos que sería el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, definitivamente, pues sí tendrá un efecto por el tema de eficientar el suministro de electricidad, ¿verdad? Digamos, pues no es algo que el regulador tenga medido ahorita para poder dar una opinión sobre el asunto, ¿verdad? En la próxima subasta, ¿se prevén cuotas por tecnología o cómo se busca asegurar el cambio de matriz energética asociada a la política energética? ¿Me puedes repetir la pregunta, Larisa? En la próxima subasta, ¿se prevén cuotas por tecnología o cómo se busca asegurar el cambio de matriz energética asociado a la política energética? Bueno, recordemos que las cuotas es una de varias acciones para emprender, no es la única, ¿verdad? Entonces, y tampoco es algo o sea, no es la acción que vaya a cumplir 100% el objetivo del tema de política energética. Pero sí es una de las acciones, ¿verdad? El resto de las cosas, pues creo yo que sí hay que preguntarle al ente rector de política, digamos, las acciones, ¿verdad? Digamos, eso es lo que yo recomendaría. ¿Existe una limitación para adicionar centrales de carbón?
existe también limitaciones de la red de transporte en cuanto a dónde estarán ubicadas las nuevas centrales de potencia. Empiezo por la segunda. De hecho, Guatemala desde el año 2008-2009 se han hecho inversiones importantes en transmisión, y tanto que en los puntos donde hay disponibilidad, sí podría asegurarle a la persona que lo preguntó que no, que pues a menos que sea una planta de generación de 500 megavatios en un punto, digamos, en la red de 230, no vería yo limitaciones, digamos, para poder, o sea, tendría muchas opciones que evaluar para poder hacer una oferta competitiva, digamos, o sea, no sería solo una, sino serían muchos puntos, digamos. Y sobre el tema de carbón, pues lo que puedo mencionar es que los planes de expansión tienen una parte de esa premisa, ¿verdad? El tema del carbón, por las emisiones de CO2 y los efectos ambientales. ¿Nos pudiera comentar para qué fecha esperan que se publique la licitación para suplir los 82 megawatts que saldrán en abril 2022? Normalmente esos procesos inician en diciembre con la solicitud de las distribuidoras. En algunos de los años, pues básicamente se han iniciado en diciembre, pero normalmente, digamos, lo que ha sucedido, por ejemplo, puedo mencionar lo que sucedió este año, digamos, inició a finales de enero y el proceso se llevó a cabo en febrero, marzo, y en abril, pues resultado adjudicado para poder iniciar el suministro del 1 de mayo, ¿verdad? Y entonces lo que esperaríamos es algo similar para el próximo año. Agradecidos enormemente de haber podido tenerle hoy, don Fernando, gerente de Planificación y Vigilancia de Mercados Eléctricos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala. Gracias por cuando iniciamos esta gestión de que ustedes trajeran esta serie de conferencias virtuales, usted se prestara para esta conferencia. De hecho, por ahí me estuvieron comentando que dado el interés que han tenido en el tema, más adelante pudiéramos hacer una segunda parte donde algunos temas que no se tocaron en esta conferencia virtual, pues podamos ampliarlos. Entonces, más adelante estaremos haciendo la gestión nuevamente con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala. Y nuevamente agradecerle, Fernando, por su tiempo, por haber estado esta tarde aquí con nosotros compartiendo tan interesante tema. Un gusto, Larisa, y muchas gracias por la atención de todos. Así es, agradecer también a nuestros participantes. Sin estos expertos que dicen que sí y vienen a compartir estos conocimientos en esta plataforma del conocimiento, y sin ustedes los participantes, pues estas iniciativas no tendrían razón de ser. De verdad que muchísimas gracias a los participantes. Y antes de irnos formalmente, comentarle que la tercera charla será el lunes 23 de agosto. Ya con esta charla estaríamos terminando las 3 conferencias virtuales que conforman esta serie sobre el subsector eléctrico de Guatemala. Así que Dios mediante, el próximo mes, agosto, estaremos aquí retomando este tema. Nuevamente, gracias a Fernando, gracias a los participantes. Desearles un excelente inicio de semana laboral y quedan formalmente despedidos. Ya los dejo con las actividades que vamos a tener a futuro. Muchísimas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias a todos los participantes. Será hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Por todo, gracias.